Lo tuvo todo, poder, fe, gloria, hasta que cruzó una línea sagrada. Y Dios mismo lo detuvo. El reino de Judá atraviesa una época oscura. Tras la muerte del rey Amasías, el trono queda en incertidumbre. Las fronteras son asediadas, los enemigos acechan y el templo ha perdido su reverencia. El pueblo murmura. La fe se enfría. El caos está a las puertas, pero en medio de esta decadencia, una promesa de restauración comienza a gestarse. Jerusalén, interior del templo, año 792 a.C. Uzías. Grita una voz anciana. No puedes correr por los atrios del Señor como si fueran campos de batalla. Pero estoy jugando a ser un rey que lucha por Dios, responde el niño, con una sonrisa resplandeciente. El anciano Zacarías, sacerdote y profeta, se acerca al niño. Tiene la mirada sabia, arrugas de muchos inviernos, y una túnica marcada por años de servicio. Zacarías conoce algo que el niño aún ignora: Dios tiene planes para él. Escúchame, pequeño Uzías, dice el profeta. Un rey no se mide por su espada, sino por su corazón ante Dios. Desde ese día, cada tarde el profeta Zacarías instruye al joven príncipe. No en tácticas de guerra, sino en proverbios, leyes, visiones y salmos. Bajo su tutela, el niño aprende que el trono sin justicia es solo un trono vacío, y que un rey que no escucha a Dios, pronto caerá. Una mujer humilde, de rostro sereno, ojos profundos y túnica sencilla, llega a Jerusalén guiada por un sueño. Su nombre es Azurá. Dice haber recibido una visión, una lámpara que brillaba en la sombra y no se apagaba, aunque el viento rugiera. Trabaja como servidora en el templo. Callada, devota, pero con una sensibilidad espiritual única. Los sacerdotes la ignoran. Los nobles la desprecian. Pero Zacarías la reconoce. El Espíritu del Señor reposa sobre ti, hija, le dice. Tú serás los ojos del cielo, en esta historia. Azurá pronto se convierte en una especie de segunda madre para Uzías. Ella le cuenta historias de Moisés, Elías, David, pero también le habla del Mesías por venir. El niño, asombrado, empieza a soñar con ser un rey como David, valiente, pero rendido ante Dios. Amasías, rey de Judá, ha muerto. Lo traicionaron los suyos. El trono está vacío. El pueblo se reúne ante el palacio real. Tensión. Murmullos, golpes de tambor. En medio de la incertidumbre, se abre la puerta del templo y aparece el profeta Zacarías acompañado de un joven de apenas 16 años, Uzías. El pueblo lo observa. Algunos se burlan. Otros lo aplauden. Pero hay algo distinto en él. No camina como un adolescente, camina como un escogido. Este es Uzías, anuncia Zacarías. El Señor lo ha puesto sobre Judá. Que no reine con su brazo, sino con el brazo del Altísimo. El pueblo grita su nombre. Empieza una nueva era. Una era incierta, sí, pero llena de posibilidades. En los meses siguientes, Uzías enfrenta una amenaza inmediata: los edomitas, antiguos enemigos del reino, avanzan con violencia. Su primer acto como rey no será diplomático, será sangriento. Nahor, consejero del palacio, lo presiona, ataca con furia, demuestra quién eres. Haz que te teman. Pero Uzías escucha primero a Zacarías y luego ora. En la noche, tiene un sueño, una ciudad rodeada de enemigos, y una mano celestial descendiendo con fuego sobre ellos. Despierta con fe renovada. Dirige al ejército, pero antes de salir al campo de batalla, va al templo y se postra. Señor, si me das la victoria, no me olvidaré de ti. La victoria llega. Judá vence. Uzías es celebrado. Pero en su interior, algo empieza a despertar, la emoción del poder. Zacarías, ya viejo y débil, reúne a Uzías una última vez. Hijo, escucha bien lo que te diré. Si buscas al Señor, Él estará contigo. Pero si lo dejas, Él te dejará a ti. Uzías, conmovido, se arrodilla. Te lo prometo, padre, jamás abandonaré a Dios. Zacarías lo bendice y muere poco después. Uzías llora. Azurá lo acompaña. La voz del profeta resuena en su alma, aunque, con el paso del tiempo, esa voz comenzará a silenciarse entre tambores de victoria y alabanzas humanas. En el templo, en medio del incienso y el canto, Uzías es ungido oficialmente como rey. Azurá, desde una esquina, ve una visión, el rostro de Uzías iluminado por una lámpara, pero luego cubierto por una sombra que crece lentamente. El capítulo termina con esta frase narrada como en una voz en off: y así comenzó el reinado de Uzías,
un rey bendecido por Dios, destinado a brillar, pero cuya mayor batalla no sería contra ejércitos, sino contra su propio corazón. Los primeros años del reinado de Uzías fueron como la aurora tras la tormenta. Bajo su liderazgo, Jerusalén renace. El joven rey ordena reforzar las murallas, restaurar los caminos, edificar torres de vigilancia y abrir pozos en las regiones secas. En las plazas del mercado, los ciudadanos hablan con asombro. Nunca habíamos tenido un rey tan sabio desde los tiempos de Salomón. Uzías escucha los consejos de los ancianos, pero también introduce nuevas ideas, canales de riego, tecnología para catapultas, y centros de instrucción militar. Se convierte en el rey que lidera, desde la acción y desde la oración. Todo esto es posible, dice ante el Consejo Real, porque el Señor me ha dado sabiduría, que nunca nos falte su dirección. Surge un nuevo personaje, Eleazab, comandante de los ejércitos. Hombre robusto, rostro de batalla, pero de alma leal. Ha estado en campañas al sur y conoce la brutalidad de los filisteos. Uzías confía en él como en un hermano. Juntos, idean estrategias para proteger Judá y recuperar tierras perdidas. Eleazab no es solo un general, es también un creyente, uno que ora antes de cada batalla. Majestad, dice una noche, nuestro poder no está en los números, sino en la pureza con la que defendemos lo que es del Señor. Una amistad sincera nace entre ambos. Eleazab, aunque militar, será un reflejo del juicio espiritual que Uzías necesitará más adelante. Mientras el reino crece, en las sombras del palacio otro personaje gana influencia, Nahor, consejero de la corte. Elegante, calculador, ambicioso. Sabe leer el corazón humano, y lo manipula. Nahor comienza a susurrar al oído del rey. Su majestad no debería perder tanto tiempo escuchando sacerdotes. Usted ya tiene el favor de Dios, ¿para qué buscarlo tanto? El pueblo lo ama, lo temen los enemigos. ¿Por qué no subir al altar como los sacerdotes? ¿Acaso no es usted el ungido del Altísimo? Uzías no responde. Pero tampoco lo corrige. El eco de Zacarías empieza a diluirse con cada elogio. Judá derrota a los filisteos, los árabes de Gur-Baal y los meunitas. Las naciones vecinas tiemblan. El nombre de Uzías se canta en las calles. Oh Uzías, escudo del templo, mano del santo, rugido del cielo. Se escriben crónicas. Se esculpen bustos. Los artistas compiten por pintar su retrato. El joven rey camina entre multitudes y todos se inclinan. Azurá observa con preocupación. El corazón que recibe tanto incienso, empieza a pensar que es digno del altar. Pero Uzías no escucha. Ya no busca a Azurá. Ni siquiera consulta al nuevo sacerdote. Su atención se centra en el consejo de Nahor y las glorias de su nombre. En su morada cerca del templo, Azurá sigue teniendo visiones. Sueña con un cedro grande y frondoso, que de pronto es golpeado por un rayo. En sus oraciones, pide claridad, visita al rey, pero éste la recibe con cortesía distante. Azurá, tu presencia siempre es bienvenida, dice Uzías, pero ahora el reino está en paz, no hay nada que temer. Majestad, responde ella, cuando hay paz en las calles, es cuando debemos vigilar el corazón. Porque el enemigo no siempre viene de afuera. El rey sonríe, agradece, y la despide. Una noche, mientras Eleazab y Nahor discuten estrategias para la próxima campaña, el comandante nota algo extraño. Nahor, ¿por qué no has propuesto consultar al Señor antes de atacar? ¿Y para qué? Si él está claramente con nosotros, responde el consejero. Eleazab frunce el ceño. Al día siguiente, busca a Uzías. Majestad, ¿recuerda las palabras de Zacarías? Si lo buscas, él estará contigo. Uzías responde con amabilidad, pero no con convicción. Aprecio tu devoción, Eleazab. Pero ahora el pueblo necesita acción, no ceremonias. La grieta ya está abierta. La fe empieza a ceder terreno al orgullo. Uzías, de pie en el balcón de su palacio, observa la ciudad. Las torres, los mercados, las tropas entrenadas, todo vibra con su nombre. He hecho de este pueblo una nación poderosa, piensa en silencio. ¿No soy acaso el rey más grande desde David? En ese instante, un relámpago cruza el cielo. No hay tormenta. Solo ese rayo solitario que ilumina brevemente su rostro. Azurá lo ve desde la distancia y susurra: Señor, no permitas que se pierda. El reino de Judá se encuentra en su cúspide. El oro fluye por los mercados, los enemigos se mantienen a distancia y los escribas redactan canciones sobre el rey bendito por el Altísimo.
En los jardines del palacio, Ucías pasea entre árboles frutales. Su rostro muestra serenidad, pero su interior está agitado. Mira el templo desde la distancia, como si algo lo llamara. He edificado murallas, inventado armas, derrotado reinos, piensa. ¿Qué más falta? En su corazón empieza a surgir una inquietud, no le basta ser rey, quiere ser sacerdote también. El sumo sacerdote Azarías convoca una gran ceremonia para conmemorar la restauración del templo. El incienso sube al cielo, los levitas cantan, el pueblo se postra. Es uno de los días más sagrados del calendario. Azurá asiste entre el gentío. Su rostro está serio. Siente que algo invisible tiembla. Tiene una visión fugaz, una nube espesa que entra en el templo, y una figura en su centro, cubierta de lepra. Durante la ceremonia, mientras Azarías se prepara para ofrecer el incienso, Ucías se adelanta. Hoy, como rey de Judá, deseo rendir también yo mi ofrenda al Altísimo. El templo queda en silencio. Los sacerdotes lo miran con espanto. Solo el sumo sacerdote puede acercarse al altar. Majestad, dice Azarías con firmeza, esa tarea ha sido santificada. No le corresponde. Ucías no escucha. Siente que su poder le ha concedido un nuevo derecho. Toma el incensario, y lo levanta al cielo. En ese instante, un trueno sacude el templo. Las antorchas se apagan. El cielo se cubre de oscuridad, y un fuego celestial desciende, iluminando el altar con un resplandor que ninguno puede mirar de frente. Entre la humareda, Azarías retrocede. Ucías cae de rodillas, el incensario se rompe. Se lleva la mano al rostro, siente una quemadura. Los sacerdotes corren hacia él y gritan, lepra. Tiene lepra en la frente. Un silencio sagrado cae sobre el templo. El pueblo murmura. Azurá llora. El rey, confundido y tembloroso, es retirado por los guardias. Desde ese momento, la marca de su orgullo queda impresa en su piel. La ley es clara. Un leproso no puede vivir en la ciudad ni entrar en el templo. Ucías es llevado a una casa apartada, entre jardines desolados. Nadie se atreve a mirarlo. El rey, una vez glorioso, ha sido humillado por el Dios que decía amar. Allí, solo, escribe en la piedra. Fui fuerte, pero olvidé que la fuerza no me pertenecía. Eleazab pide verlo. Azurá también. Pero el protocolo es rígido. Solo desde lejos pueden dejarle pergaminos, alimento, palabras y oraciones. Jotam, su hijo, comienza a gobernar en su nombre. Nahor desaparece de escena. El pueblo se pregunta si Dios ha abandonado a Judá. Azurá ora sin cesar. Señor, clama, si lo heriste, es porque aún lo amas. Dale tiempo para volver. Eleazab contiene el caos. Los enemigos huelen la debilidad. En las fronteras, se escuchan rumores de guerra. Pero nadie quiere hablar del tema, porque el rey leproso aún vive. Azarías, con el rostro cansado, limpia el incensario caído. Lo recoge, lo repara, y lo coloca de nuevo en su lugar. Azurá aparece y susurra. A veces, el fuego no baja para consumir, sino para corregir. Una villa aislada en los campos de Judá. Allí, en una residencia de piedra cubierta de hiedra, vive ahora Ucías. El hombre que una vez dirigió ejércitos, ahora camina con pasos lentos, cubriéndose el rostro. No puede ser el rey, murmuran algunos a lo lejos. Míralo, parece un fantasma. En la soledad de su confinamiento, Ucías escribe con un punzón sobre tablillas. La lepra en mi carne es la imagen del pecado que ya llevaba en el alma. Pero no se arrepiente del todo. Aún cree que fue humillado injustamente. Mientras Ucías vive su exilio interior, Jotam, su hijo, asume funciones de gobierno. Tiene apenas 20 años, pero es valiente, temeroso de Dios y leal al legado de su abuelo Zacarías. Eleazab se convierte en su protector. Azurá, su guía espiritual. Pero el pueblo está dividido. Unos dicen que Dios ha retirado su favor. Otros creen que aún hay esperanza si se mantiene la oración. En las plazas, los comerciantes murmuran, ¿puede un reino prosperar con un rey leproso escondido y un niño en el trono? En los salones abandonados del palacio, Nahor ha regresado. Aunque desprestigiado, aún manipula desde las sombras. Visita discretamente a nobles ambiciosos, les ofrece alianzas, y cuestiona el liderazgo de Jotam. Si el rey fue herido, ¿no es eso una señal de que los dioses lo han abandonado? Una noche, intenta enviar una carta a Ucías. El mensaje es claro.
Todavía puedes retomar el poder. Tu enfermedad es una prueba, no un final. Yo aún te apoyo. Pero Azurá intercepta la carta. De noche, Ucías conversa consigo mismo. A veces escribe, otras veces solo mira al cielo. Señor, si me humillaste, ¿por qué no me sanas? ¿Acaso ya no soy útil? ¿Fui demasiado lejos? En sueños, ve el templo, pero no puede entrar. Una muralla invisible lo separa. Ve a Zacarías del otro lado, que no le habla, solo lo mira, con compasión. Arriesgando las normas, Azurá entra a la villa. Le lleva aceite, pan y un rollo del libro de Isaías que acaba de escribirse. Ucías la recibe con cierta vergüenza. ¿A qué vienes, profetisa de ojos tristes? A recordarte que Dios no te ha desechado, solo te ha quebrantado. ¿Y de qué sirve un rey quebrado?, responde él con amargura. David también fue quebrado, contesta ella. Y aún así, fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Ucías baja la cabeza. No llora. Pero algo en su espíritu se agita. Jotam convoca una reunión urgente. Las fronteras al norte han sido atacadas. El pueblo teme que Judá vuelva a perder territorio. Eleazab propone una defensa por fe y estrategia. Azurá sugiere que se consagren antes de marchar. Las armas no vencerán si el pueblo no limpia su corazón, advierte. Nahor intenta infiltrar miedo, pero Jotam se impone con autoridad. No gobernaré con miedo ni superstición. Esta es la tierra del Dios de Israel, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, por primera vez, Jotam se revela como un líder digno, mientras su padre observa desde la distancia. Desde su ventana, Ucías ve una paloma posarse en la reja de su habitación. La mira fijamente. La paloma no huye. Lo observa, y luego vuela hacia el cielo. Ucías cierra los ojos y dice: aún puedo volver, aunque no al trono, sí al altar del corazón. Despliega el rollo de Isaías, y lee en voz baja: vuelve a mí, porque yo te redimí. En el templo de Jerusalén, Azarías, el sumo sacerdote, se prepara para una ceremonia privada con los levitas más cercanos. Las cortinas están abiertas. El incienso ha sido encendido, todo parece en orden, pero el aire está espeso, como si algo invisible pesara sobre ellos. Uno de los levitas habla en voz baja. Desde que el rey tocó el altar, el incienso huele distinto, porque el altar ha sido profanado, responde Azarías. Y hasta que no haya arrepentimiento, el fuego ya no responderá igual. Azurá observa desde el atrio de mujeres. Siente un escalofrío. Ve una sombra oscura sobre el trono celestial del templo en su visión espiritual. En la villa aislada, Ucías vive el día más extraño desde su confinamiento. El sol no calienta igual. Las plantas de su jardín parecen marchitas. Su espejo de cobre refleja un rostro más consumido. ¿Es esto muerte, o algo peor? Se pregunta mientras se cubre la frente con vendas limpias. Ya no escribe. Ya no habla. Solo escucha el silencio, un silencio denso, como si el cielo hubiese cerrado sus puertas. Jotam convoca a los ancianos del reino, al sumo sacerdote Azarías y a Eleazab. La tensión es evidente. El pueblo murmura que el castigo sobre Ucías es también sobre nosotros, dice uno de los ancianos. Muchos ya no vienen al templo, agrega otro. Dicen que Dios ha dejado a Judá. Azurá interrumpe, con firmeza serena. No es Dios quien ha abandonado a Judá. Es Judá quien se aleja cada vez que olvida que su rey primero es el santo. La propuesta de Azurá impacta. Debemos consagrar el templo otra vez. Purificarlo. Pedir perdón como pueblo. Y solo después, orar por el rey. Jotam asiente. La decisión está tomada. Durante 7 días, el pueblo ayuna. Sacerdotes derraman aceite nuevo sobre el altar. Se colocan cenizas sobre la cabeza en señal de humillación. Desde las aldeas llegan familias enteras. Las calles de Jerusalén se llenan de cantos de arrepentimiento. Los escribas anotan las oraciones del pueblo. Se recitan fragmentos de los salmos de David. Uno de ellos retumba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El fuego del altar, por primera vez desde el incidente, vuelve a encenderse con fuerza. La presencia de Dios llena el templo. En la villa, algo inexplicable sucede. Las paredes empiezan a mostrar manchas blancas, como si la lepra hubiera salido del cuerpo del rey para marcar su entorno. Un sirviente entra con comida y huye aterrado.
Esto es más que una enfermedad física, declaran los sacerdotes. Es una señal viva. Azurá corre hacia la villa. Desde afuera, alza la voz. Uzías. Este juicio no es tu fin, es tu purificación. Arrepiéntete, no por miedo, sino por amor a aquel que aún no ha cerrado la puerta. Pero Uzías no responde. Solo se arrodilla. Por primera vez en semanas, llora. Esa noche, Azurá tiene un sueño. Ve el templo cubierto de fuego, pero no consumido. En medio del fuego, una figura, el rey, cubierto de lepra, pero con los ojos abiertos al cielo. La voz del Espíritu le dice: aún hay redención para el que reconoce mi santidad, aunque su carne se consuma, su alma puede brillar. Ella despierta, anota la visión y la entrega a Jotam. En la villa, Uzías escribe una frase en el suelo, con sus propias lágrimas y tierra: aunque me alejaran del templo, no me alejarán de tu presencia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ha pasado un año desde la lepra. Uzías ya no habla. No por imposición médica, sino por decisión propia. Ha decidido que su voz no es digna de ser oída, hasta que Dios hable primero. En su habitación, marcada por manchas blancas en la piedra, medita. Ora sin sonido. A veces solo mira el cielo. A veces acaricia la tierra. Azurá le deja textos, oraciones y cartas. Él responde con símbolos, un círculo para sí, una línea para no. Las palabras me llevaron al altar. El silencio me llevará al arrepentimiento. Jotam se consolida como líder. Su reinado interino es prudente, sabio, temeroso de Dios. La gente empieza a respetarlo, y algunos incluso lo llaman el nuevo Josías. Con la guía de Eleazab, fortifica las ciudades fronterizas. Crea alianzas con pueblos menores. Pero sobre todo, mantiene el templo como centro del reino, prohíbe idolatrías. Reabre escuelas de profetas, manda a copiar los salmos y los proverbios para los niños. Mi padre me enseñó cómo ganar batallas. El Señor me enseña cómo cuidar corazones. Un golpe sacude al círculo espiritual del reino. Azurá, la profetisa fiel, comienza a enfermar. Nadie sabe con certeza qué tiene. Solo dice: mi tiempo de hablar está terminando, pero mi voz vivirá en otros. Desde su cama, dicta a una discípula joven llamada Adael, que se convertirá más adelante en heredera espiritual. Le entrega todos sus sueños, visiones y palabras para el futuro rey. Judá tendrá paz, si sigue recordando que la gloria es de Dios, no de los hombres. Mientras el reino se estabiliza, un ejército filisteo comienza a organizarse. Son liderados por un general llamado Asdón, despiadado, vengativo. Considera la debilidad de Uzías y la juventud de Jotam como la oportunidad perfecta para atacar. Jotam propone una estrategia defensiva. Pero Eleazab sugiere algo radical: si vamos a ganar, debemos luchar como nuestro padre David, en oración y en justicia. Uzías, desde su confinamiento, empieza a escribir sus memorias. No las dirige al pueblo, ni a los nobles, sino a Dios. En tablillas de madera, inscribe sus errores, sus oraciones y sus lamentos. Me alejé por soberbia. Me aislaste por amor. Me heriste, para sanarme desde dentro. Estas tablillas se convertirán en un salmo personal, un testimonio oculto, que será leído después de su muerte. Una noche, Jotam visita a su padre sin que nadie lo sepa. Lo encuentra leyendo uno de los textos de Isaías. No intercambian palabras. Solo se miran. El hijo ve en los ojos del padre arrepentimiento real. El padre ve en los del hijo liderazgo justo. Jotam, con lágrimas contenidas, susurra: gracias por enseñarme, incluso sin hablar. Uzías extiende su mano. La lepra ha avanzado. Pero en ese gesto, hay perdón, legado, y bendición silenciosa. Al amanecer, Azurá, ya muy débil, mira por la ventana y sonríe. El rey está volviendo, no al trono, sino al reino. En paralelo, Uzías termina de escribir su oración más sincera: no busco ya tu trono, Señor. Solo busco tu rostro. Uzías no duerme. No por dolor, sino porque algo en su interior arde. Es de madrugada. El silencio es profundo, pero en su espíritu hay un estruendo. Lee sus tablillas anteriores, escritas con manos temblorosas. Pensé que podía entrar donde solo entran los llamados. Pensé que la unción me daba derecho. Pero descubrí que el poder sin santidad es destrucción.
En un arranque de fe desesperada, levanta su rostro, mira el cielo, y habla por primera vez en meses: Dios, si aún me escuchas, no por mi trono, sino por mi alma, respóndeme. En ese momento, una llama se enciende en el pequeño altar de piedra que Uzías había construido en secreto en su jardín interior. No es fuego literal, sino una visión, un fuego que no quema, una presencia que consuela sin palabras. Uzías cae de rodillas. Llora. No por la lepra, no por la pérdida del trono, sino por haber perdido a Dios en su interior. No me sanes, clama. Santifícame. En otro lugar, al mismo tiempo, Azurá se despierta de un sueño profundo. Su cuerpo está agotado, pero su espíritu está encendido. Llama a Adael, su discípula, y le dicta su última visión: vi una fuente que brotaba de una roca seca. Vi un hombre cubierto de lepra, pero con una corona invisible de luz. Vi una generación que lee su historia, y aprende a temer al Señor. Dile a Jotam que no tema. Dile que su padre ha sido restaurado. Dile que Dios todavía camina con Judá. Y al terminar, Azurá cierra los ojos. Su alma parte en paz. Adael lleva a Jotam las tablillas de Uzías, junto con la última profecía. El joven rey las lee en la intimidad de su cámara. Las lágrimas corren por su rostro. Este no es el mismo hombre que profanó el altar, dice. Este es un hombre que ha tocado el cielo. Ordena que se recopilen las tablillas en un rollo. Que se conserven. Que se guarden como un testimonio de cómo Dios quebranta, para restaurar. La amenaza filistea se hace inminente. Asdón cruza la frontera con 10 hombres. Jotam convoca al consejo. Algunos proponen alianzas. Otros, rendición. Pero Jotam recuerda las palabras de Azurá. Se levanta frente al pueblo reunido en la plaza de Jerusalén. No levantaremos nuestras manos hasta haber levantado primero nuestros corazones. Convoca un ayuno nacional. Se leen las oraciones de su padre en público. Por primera vez, el pueblo ve al rey leproso como un hombre de Dios, no como un castigo. La batalla no ha comenzado, pero el pueblo está arrodillado. Los guerreros oran. Las mujeres cantan salmos. Los niños levantan las manos. Y en una colina lejana, Uzías los observa, de pie. No entra a la ciudad. No habla. Pero eleva sus manos también. No necesito volver al trono, piensa. Hoy, mi alma está en el reino eterno. Una paloma vuela sobre él, la misma de antes. El cielo está despejado. El clamor fue escuchado. Esa noche, mientras el pueblo duerme tras su jornada de consagración, Jotam anota en su diario: mi padre fue fuerte. Fue necio. Fue herido. Pero terminó siendo sabio, y eso vale más que una corona. Dios no busca perfectos. Busca rendidos. Al amanecer, las tropas filisteas lideradas por Asdón acampan a solo un día de Jerusalén. Sus estandartes rojos cubren los campos como sangre sobre el trigo. Asdón ha esperado este momento durante años. Su odio hacia Judá es personal. Hoy no solo caen sus muros, dice a sus generales, hoy quemaremos su fe y su Dios con ellos. Envía un mensajero a Jerusalén con un pergamino que dice: ríndanse antes de que los cielos lloren sangre por ustedes. Jotam lo rompe sin leerlo en voz alta. Mientras Eleazab organiza las defensas, Jotam convoca al pueblo a la explanada del templo. Hoy no levantaremos nuestras armas hasta haber levantado nuestras almas. Sacerdotes y levitas entonan salmos. Los escribas leen las confesiones de Uzías. Adael, la joven profetisa, recuerda las últimas palabras de Azurá: Judá no caerá por falta de espadas, sino por olvido del santo. Y mientras él sea recordado, no hay ejército que pueda vencerlo. Los guerreros colocan aceite sobre sus espadas. No como superstición, sino como símbolo de consagración. Desde su exilio interior, Uzías siente el estruendo lejano de tambores de guerra. Viste sus ropas limpias, cubre su rostro con un velo, y empieza a caminar. No por autoridad, no por fuerza, sino por fe. Aun si nadie me escucha, hoy marcharé por el Dios que me restauró. Cuando llega a una colina cercana, se postra. Y desde allí, sin ser visto por muchos, levanta su voz al cielo: Señor, protege a tu pueblo. No por ellos. No por mí. Sino por tu nombre. Los filisteos avanzan bajo la neblina. Pero algo extraño sucede. Una densa niebla cubre sus filas, más espesa de lo normal. Empiezan a perder orientación. Tropiezan entre ellos. Confunden sus señales.
Se dispersan sin haber lanzado un solo ataque. Desde las murallas, el pueblo observa con asombro. No los vemos, pero escuchamos gritos. Se están retirando. Jotam, sin levantar su espada, cae de rodillas. Tú peleaste por nosotros, Señor. Eleazab, con lágrimas en los ojos, susurra. Como en los días de Moisés. Como en los días de Elías. Asdón intenta reagrupar a sus tropas, pero una tormenta repentina cae solo sobre su campamento. El viento derriba tiendas, la lluvia borra sus mapas. Es como si el cielo mismo se hubiera levantado en armas. Retirada, grita. Pero es tarde. La mitad de sus hombres ha huido. Sin una sola flecha lanzada desde Jerusalén, la victoria es de Judá. Jotam se presenta ante el pueblo al día siguiente. Su primer decreto no es de guerra, sino de gratitud. Desde hoy, este día será llamado, el día de la niebla de Dios. Porque cuando no vimos nada, fue cuando más claramente vimos su mano. Ordena que se lea públicamente el testimonio completo de Uzías, que ahora se conoce como, el libro del corazón rendido. El pueblo aplaude. Algunos lloran. Otros simplemente se postran. Uzías, desde su colina, observa los festejos. No baja. Solo sonríe, sabiendo que la mayor victoria de su vida, fue rendirse. Esa noche, escribe sus últimas palabras. El rey que se quebró, fue el hombre que finalmente entendió el reino. Una semana después de la gran victoria, Uzías siente que su cuerpo empieza a apagarse. La lepra ha alcanzado su corazón, pero su alma brilla como nunca. Decide escribir una carta final dirigida a su hijo Jotam. Hijo mío, no temas ser débil ante los hombres, si eres fuerte ante el Señor. No te aferres a la corona. Aférrate a la obediencia. Yo perdí mi trono, pero encontré mi alma. La envuelve en tela de lino. La sella con un anillo que nunca usó como rey, y la entrega al siervo que lo cuidó en sus últimos años. Jotam recibe la carta durante una reunión con sacerdotes. Se aparta, la lee en silencio. Luego la lleva al templo, sube al altar y la lee en voz alta, ante todo el pueblo. Estas son las palabras del rey que fue juzgado, pero también fue redimido. Ordena que el libro completo de su padre, las tablillas, oraciones, reflexiones y poemas sea preservado en los archivos del templo, junto a los escritos de los profetas. Así nace oficialmente el rollo de Uzías, una colección de enseñanzas sobre el orgullo, el quebranto, la fe, la disciplina, y la misericordia. Uzías muere en paz, sin gritos, sin cortejo. Solo el canto de una paloma en su ventana. No se le entierra junto a los reyes, sino cerca del templo, en un lugar reservado para los que buscaron a Dios con todo el corazón. En su lápida no hay corona. Solo estas palabras. Aquí yace Uzías, rey de Judá, siervo del Altísimo. Jotam asiste con Azarías, Eleazab y Adael. Todos en silencio. Nadie llora, porque saben que el hombre murió en paz con Dios. Jotam ordena la construcción de un nuevo altar, llamado, altar del fuego devuelto. No es más grande ni más dorado que el anterior, pero todos saben que su llama representa no el poder de un rey, sino la gloria de un Dios que corrige con amor y restaura con verdad. Allí se realizan oraciones por generaciones futuras. Se enseñan las historias de los reyes, pero se empieza con Uzías, el único que vivió dos vidas, antes y después de su quebranto. Adael continúa la obra de Azura. Se convierte en profetisa del templo, consejera de reyes, y guardiana del rollo de Uzías. Muchos años después, será ella quien instruya al nieto de Jotam, y será recordada como la voz que nunca se apagó. En su escuela profética se repite una frase que Azura solía decir. No temas caer. Teme no volver. Jotam es finalmente coronado formalmente como rey. Pero en vez de hacerlo con celebración militar, lo hace en un acto de consagración. En su discurso dice, mi padre fue grande en guerra, pero mayor en arrepentimiento. Y por eso, su historia vivirá más que su espada. Jotam no busca gloria. Solo servir. Así empieza una nueva era en Judá, marcada por la adoración, la escritura, el discipulado, y la memoria del rey leproso que fue sanado por dentro. Niños leyendo el rollo de Uzías. Adael enseñando. Jotam orando. Uzías no fue recordado por sus torres, ni por sus guerras, ni por sus inventos, sino por haber encontrado a Dios, en el momento exacto en que ya no podía verse a sí mismo. Una paloma cruza el cielo. Una luz se eleva desde Jerusalén, como señal de que, donde hay quebranto, siempre puede nacer vida nueva. ¿Qué nos enseña esta historia?
La historia de Ucías nos recuerda que el orgullo puede alejarnos de Dios, pero también que el arrepentimiento puede acercarnos de nuevo a Él, no importa cuán profundo sea tu error. Si tu corazón se humilla, la gracia aún tiene la última palabra. Que la fe, la humildad y la obediencia no sean solo enseñanzas antiguas, sino verdades que vivamos hoy. Si esta historia ha despertado algo en tu corazón, compártela. Que otros también encuentren en ella luz, fe y propósito. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más viajes a través de la historia sagrada. Porque cada relato olvidado guarda una verdad eterna.